Hace más de un año, las acciones de Grupo Electra se desplomaron más de un 70% en la bolsa mexicana. Desde entonces, la compañía avanzó con su privatización, resolvió litigios fiscales y dejó una gran pregunta abierta. ¿Qué pasó finalmente con los pequeños accionistas? En este video vamos a revisar cuánto podrían recibir por sus acciones. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal analizamos acciones, ideas de inversión y oportunidades en bolsa. Antes de entrar con las cifras, quiero aclarar un punto que generó muchísimas preguntas en el video anterior. ¿Qué significa realmente que Grupo Electra se privatice? Cuando hablamos de la privatización de Grupo Electra, no significa que la compañía perteneciera al gobierno. En este caso, privatizar significa que sus acciones dejaron de cotizar públicamente en la bolsa mexicana. Al convertirse en una empresa privada, sus acciones ya no pueden comprarse o venderse libremente en bolsa. Además, la compañía deja de estar sujeta al mismo régimen de información bursátil que una empresa cotizada. Sin embargo, esto no significa que tenga prohibido publicar sus estados financieros. Grupo Electra puede continuar presentando sus resultados de manera voluntaria y de hecho acaba de publicar su reporte correspondiente al segundo trimestre del 2026. Esto es importante porque los inversionistas pueden seguir conociendo la evolución del negocio, pero ya no tienen la misma facilidad para comprar o vender sus acciones en el mercado. Con esto claro, ahora sí, pasemos con la pregunta. ¿Qué ocurrió finalmente con la privatización de Grupo Electra? Recordemos que en diciembre del 2024, los accionistas aprobaron iniciar el proceso para retirar las acciones de la bolsa mexicana. Sin embargo, esa votación era solamente el comienzo y todavía faltaba por cumplir con diferentes requisitos legales. La actualización más reciente llegó en abril del 2026, cuando Grupo Electra informó que había concluido los requisitos solicitados para cancelar la inscripción de acciones en el Registro Nacional de Valores. Pero para retirar completamente a la compañía del mercado, también tenían que resolver qué ocurriría con las acciones que todavía permanecían en manos de los pequeños inversionistas. Por esta razón, Grupo Electra creó el fideicomiso F1532 y depositó los recursos necesarios para adquirir la totalidad de esas acciones. El precio de compra se determinó utilizando el valor contable de la compañía, tomando como referencia los estados financieros del cuarto trimestre del 2025. Y me preguntarás, oye Alex, ¿qué significa esto para una persona que todavía tiene acciones? Básicamente el fideicomiso funciona como el mecanismo mediante el cual el pequeño accionista puede entregar sus acciones y recibir el monto establecido por la compañía. Y yo sé que te estás preguntando, ¿cuánto recibirán finalmente los accionistas? Al cierre del cuarto trimestre del 2025, el capital contable atribuible a los accionistas de la compañía era aproximadamente de 61,000 millones de pesos, mientras que el número de acciones en circulación era cercano a los 202 millones. Si dividimos estas dos cifras, obtenemos un valor aproximado de 301 pesos por acción. Es decir, el monto terminó siendo aproximadamente un 27% inferior a los 416 pesos que habíamos calculado en nuestro primer análisis. Además, si lo comparamos con el último precio de cotización, cercano a los 373 pesos, quienes compraron alrededor de ese nivel podrían recibir aproximadamente un 19% menos de lo que marcaba la acción antes de ser suspendida. Antes de pasar con cuánto se va a pagar por acción, el saludo de hoy es para Juan Valenzuela, hasta la linda tierra de Colombia. Gracias por formar parte de este proyecto. Pero para saber si este monto fue en realidad justo, revisemos cómo se encuentran actualmente el negocio de Grupo Electra. Para quienes no conocen la compañía, Grupo Electra reúne principalmente el negocio comercial de Electra y el financiero de Banco Azteca. Durante el segundo trimestre del 2026, Grupo Electra reportó ingresos de 47.700 millones de pesos mexicanos,
una caída del 6% frente al año anterior. Los ingresos financieros disminuyeron un 4%, mientras que los ingresos del negocio comercial retrocedieron un 10%. El EBITDA fue de 5.300 millones de pesos, cayendo un 13%, y la utilidad neta bajó un 79%, hasta los 560 millones de pesos. Ahora tú me dirás, oye Alex, la compañía todavía presentó ganancias, entonces ¿por qué la utilidad cayó tanto? Una parte importante de la explicación se encuentra en sus resultados financieros. El año anterior, Grupo Electra había registrado una ganancia de 224 millones de pesos. Sin embargo, en este trimestre presentaron una pérdida financiera de 1.116 millones. Eso se debió principalmente a que pasó de una ganancia cambiaria de 584 millones a una pérdida de 182 millones de pesos. Además, las ganancias obtenidas por sus instrumentos financieros fueron mucho menores que las registradas el año anterior. En otras palabras, Grupo Electra no solamente presentó menores ingresos y EBITDA, sino que también perdió el impulso financiero que había beneficiado sus resultados durante el 2025. Antes de pasar con el siguiente bloque, te recuerdo unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Y si quieres una atención mucho más directa, únete a nuestro canal de Patreon, donde comparto en tiempo real acciones como estas. Veamos qué ocurrió finalmente con los litigios fiscales de Grupo Electra y cuánto tuvo que pagar al gobierno mexicano. Durante varios años la compañía mantuvo disputas con las autoridades mexicanas relacionadas con los impuestos sobre la renta, correspondiente en los ejercicios del 2008, 2010, 11, 12 y 13. Estos casos fueron resueltos de manera definitiva por la Suprema Corte en noviembre del 2025 y posteriormente Grupo Electra llegó a un acuerdo con las autoridades fiscales para pagar la suma de 24.959 millones de pesos mexicanos, más intereses. Y de seguro te preguntarás, oye Alex, ¿la compañía pagó todo ese dinero de una vez? Y la respuesta es no exactamente. El 29 de enero del 2026, Grupo Electra realizó un primer pago de 6.476 millones de pesos. Los 18.483 millones restantes, más los intereses correspondientes, serán pagados mediante 18 mensualidades. Estamos hablando de una salida de dinero muy importante que puede presionar la liquidez de Grupo Electra y reducir los recursos disponibles para su operación, un punto que sus accionistas y acreedores seguramente van a seguir de cerca. Ahora que ya sabemos qué ocurrió con la privatización y cuánto podrían recibir los accionistas, queda todavía una pregunta abierta. ¿Qué podemos aprender de este caso para no cometer los mismos errores con otras compañías que tengamos en nuestro portafolio? Porque la historia del Grupo Electra nos demuestra que una caída superior al 70% no siempre representa una oportunidad, que una empresa puede continuar operando y aún así convertirse en una mala inversión, y que nunca debemos ignorar los riesgos de liquidez, gobierno corporativo y protección al pequeño accionista. Por eso próximamente publicaré una tercera parte. Ya esto se está convirtiendo en una trilogía, donde vamos a revisar las principales enseñanzas que nos deja este caso y cómo podemos actuar cuando una compañía de nuestro portafolio atraviesa una situación similar. Como sé que quieres conocer otras acciones, te dejo en la parte de arriba nuestro último análisis para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.